¿sí? Eh, ¿Cuál es la problemática detrás de la cooperación? Primero que todo, la problemática va en que la teoría económica considera de que los individuos maximizan su utilidad sujeto a las acciones, más que sujeto, es maximizar su utilidad buscando las mejores alternativas de elección y esas alternativas afectan a su utilidad de manera particular. Y cada individuo en la economía está buscando maximizar su utilidad. Bajo esta idea, la cooperación no sería en ningún momento un equilibrio desde el punto de vista económico. De ahí viene el pensamiento de John Nash, que decía que Adam Smith se había equivocado cuando él comienza a plantear, no sé si han visto la película de Una mente brillante, en donde está un episodio de John Nash, están en este bar y están sus amigos y comienzan todos a pensar en ir donde la más, supuestamente la más guapa de las chicas, y John Nash se da cuenta que la competencia individual no es un equilibrio social, y el equilibrio social es la cooperación. ¿Y a qué referíamos cooperación? Bueno, no nos vayamos a la chica más guapa, sino que más bien cada uno elija una chica que no sea tan guapa, bajo la premisa de esta valoración de cuán guapa puede ser una chica. Estoy de alguna manera dando a conocer la película, ustedes la deben conocer, y al final todos iban a terminar bailando, disfrutando, pasando buena noche, en vez de todo ir donde la guapa a competir de manera individual, no pensando en el bienestar social y no pensando en la idea social del mercado. Y ese equilibrio era más sostenible que el equilibrio competitivo que pensaba John Nash de manera general. Entonces la economía, hasta antes de John Nash, pensaba en que la cooperación eh, no era un equilibrio sostenible, sino que más bien era un equilibrio que podía ser de corto plazo, pero al final del día todos los individuos buscaban maximizar su utilidad individual. Y el equilibrio sostenible es que cada uno buscaba maximizaba su utilidad individual, y al maximizar su utilidad individual se va a generar un equilibrio social. Y la suma de estos equilibrios individuales generaba el equilibrio social y era maximizado el beneficio socialmente hablando. John Nash propone que no es cierto eso. De ahí viene obviamente la corriente de la teoría del juego, que viene de un poco más atrás, pero John Nash le da la idea del equilibrio Nash y todo eso que viene para adelante. ¿Y qué viene detrás de eso? Viene de que la idea de que el ser humano actúa de manera egoísta, los experimentos y la evidencia empírica conlleva que eso no es cierto. La gente no actúa de manera egoísta. Entonces pensar en una economía en donde los individuos actúan de manera egoísta no es una idea lógica desde el punto de vista económico, sino que más bien los individuos tienen una mezcla para ciertas circunstancias que tienen una característica egoísta, pero para otras ciertas circunstancias las características que tienen los seres humanos, los individuos, es de manera colectiva o de manera de cooperación, que le llamamos nosotros en economía. Entonces lo que buscamos a través de esta línea de hablar de la cooperación es buscar qué variables pueden explicar o mejoran la cooperación desde el punto de vista económico, reconociendo que para ciertas circunstancias los individuos actúan de manera egoísta. Yo no estoy diciendo que siempre el individuo trabaja de manera cooperativa, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que intrínsecamente hay decisiones que son de cooperación de parte de los individuos, pero también
Existe en la economía situaciones en la cual el individuo no tiene incentivo a cooperar, sino que tiene incentivo a actuar de manera egoísta, y ese actuar de manera egoísta genera equilibrios que no son socialmente óptimos desde el punto de vista económico. ¿Sí? Entonces, la idea es buscar, primero, explicar por qué la gente coopera o no coopera, y segundo, ¿qué variables pueden influir en la cooperación para que obviamente aquellos equilibrios donde la cooperación es un equilibrio social, podamos alcanzarlo a través de incentivos correctos hacia la cooperación? Esa es la idea de este apartado de cooperación, de este módulo en particular. Entonces el ser humano se enfrenta al dilema de actuar de manera egoísta o de aprovecharse del esfuerzo de los demás o cooperar de manera general. ¿A qué nos llamamos esto? De manera egoísta el individuo no le importa lo que hagan los demás. Yo actúo de acuerdo a mi incentivo. Y segundo, aparte, aprovecharse los esfuerzos de demás, podríamos considerar, bueno, yo no coopero porque sé que los demás van a cooperar y yo actúo como lo que le llamamos en la economía free rider o el individuo que se cuelga de lo que hacen los demás y o actúo de manera cooperativa y a través de mi actuar cooperativo puedo obtener equilibrio, se puede obtener equilibrios sociales más grandes o mejores para la sociedad. ¿Cómo lo vemos esto desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista empírico? Bueno, lo podemos ver a través de lo que es, imaginemos que tenemos que contribuir a un fondo de pensiones sociales. Ese fondo de pensiones sociales sabemos que si yo contribuyo al fondo de pensión social va a mejorar la pensión no solamente mía, sino que del conjunto. Eso es el actual del cooperador. Podríamos hablar del actual del egoísta. ¿Cuál es el actual del egoísta? No me interesa cooperar en un fondo privado, sino un fondo social. Ustedes actúan de manera social, yo voy a tener mi fondo privado, mis ahorros privados, y yo no voy a cooperar nada al fondo de pensiones social. Ese es el dilema del egoísta. El dilema de apoyarse en el esfuerzo de otro es aquel que tiene incentivo a que da este fondo común, pero da la cantidad menor de la que debiese cooperar. Eso tiene que ver netamente con que, imaginemos un individuo que sabe que del fondo común me van a dar mi pensión, entonces el individuo, ¿qué incentivo tiene? Tiene incentivo a falsificar, por ejemplo, las liquidaciones de sueldo o buscar trabajo de manera honoraria, buscar trabajos que no contribuyan de manera directa al fondo común, sino que más bien permitan de alguna manera vivir yo sin necesidad de cooperar a este fondo común, y al final del día voy a recibir una pensión que sería de sobrevivencia o una pensión del fondo común. ¿Sí? Esto en la discusión pública se ha visto. Yo he visto en redes sociales gente que de alguna manera está súper enojada porque el Servicio de Impuesto Interno le descontó de su boleta de honorario o de su devolución de impuestos, le descontó lo que es la contribución a las pensiones. Y las personas dicen, no, ¿cómo puede ser cierto? Y todo el tema. Te siguen robando, te siguen robando, te siguen robando, pero al final del día lo que ellos buscan es aprovecharse del esfuerzo de los demás. En otras palabras, yo boleteo, no doy nada al fondo común, no doy nada al pago de las pensiones, no doy nada y al final voy a recibir al final una cosa que viene de un fondo común, que viene de todos los chilenos, y yo sin contribuir nada, me gasté en mi periodo todo mi sueldo, no me descontaron nada al final del sueldo, y eso es lo que gente de alguna manera discute. Entonces al final del día, eh, el actuar de las personas se muda en estas tres características. Unas personas que son totalmente egoístas, que consideran que de manera privada, totalmente privada, el individuo debiera buscar sus pensiones. El individuo que es un poco free rider o se aprovecha del esfuerzo de los demás, en donde miente de alguna manera, encubre su ingreso de tal manera de no contribuir a este fondo común,
o el cooperador que dice de manera justa, dice, bueno, yo recibo y doy mi 10% al fondo común, al final se reparte eso en el fondo común y quizá la contribución individual no se ve reflejada en, al final, las pensiones que va a recibir al final del periodo de manera particular. Yo no quiero hacer una discusión ética o moral sobre la idea, pero sí, si ustedes se dan cuenta, todos tienen incentivo a de alguna manera actuar de acuerdo a este comportamiento. Algunos pueden actuar de manera egoísta, algunos pueden actuar de manera cooperadora, otros pueden actuar de manera de free rider o aprovechamiento hacia los demás, y todos tenemos ese incentivo y al final del día, en el conjunto de personas, en el conjunto, la idea es buscar cuál de todas esas maneras de actuar es la manera social, y si no llegamos a la manera social o que maximiza el bienestar de la sociedad, buscar la manera y los métodos de poder llegar a través de incentivos, obviamente a que mejoren los aspectos sociales detrás de la cooperación. El hecho es que no se puede impedir que un individuo disfrute de un recurso, también genera incentivo a que la gente coopere versus no coopere. Por ejemplo, estamos hablando de los bienes públicos de manera particular. Imagínate, el Estado te dice, bueno, queremos contribuir al alumbrado público y cada familia debe contribuir con un pago del alumbrado público. Ahora, dado que el bien público, alumbrado público, es un bien que va a contribuir a toda la sociedad y nadie me puede quitar del hecho de que yo goce de ese bien público, eso genera que yo tenga incentivo a no contribuir. ¿Por qué? Porque si yo no contribuyo, igual voy a gozar del bien público. Y si contribuyo, igual voy a gozar del bien público. Entonces, si yo hago la resta de maximización de mi utilidad, el incentivo es a no cooperar, porque al final yo igual voy a contribuir o igual voy a gozar del bien público de manera particular. Entonces, por ejemplo, el hecho de que un bien público exista, se genera incentivo compatible a que la gente no coopere. Y para el hacedor de política, para el Estado, ¿le importa que la gente coopere o no coopere? Le importa que la gente coopere. Y ojalá que coopere con lo máximo que está dispuesto a contribuir. Y la pregunta es cómo incentivar a la cooperación detrás de esa idea de manera particular. Obviamente este problema del incentivo a no cooperar, en la literatura le llamamos el free rider, o el que arriba le decía yo, el esfuerzo de aprovecharse de los demás. ¿Qué significa? Vamos a tener familias que van a querer contribuir a pesar de que los incentivos privados son a no contribuir. Vamos a tener un grupo de familias que va a contribuir, se va a generar el bien público, y el que no contribuyó se lava las manos, goza del alumbrado público, goza de lo que es el bien público, pero al final él no dio nada para el bien público y él básicamente se cuelga de lo que están haciendo los demás. Eso ocurre también en la vida práctica estudiantil. Tenemos siempre un trabajo grupal en donde tenemos el tipo que coopera, que trabaja, tenemos el tipo que actúa de manera egoísta. ¿Sabes que yo no quiero juntarme con ustedes? Voy a hacer yo de manera individual el trabajo. Pero también existe el tipo que dice, oh sí, hagámoslo grupal, 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 y al final del día el individuo no coopera, no ayuda y él se cuelga de lo que hacen los demás, se cuelga de lo que hace el cooperador. Eso lo pueden ver ustedes y lo pueden, ahí cada uno recordará algún episodio durante su estudio donde vivió esa situación. Entonces, todos estos dilemas, todas estas ideas que acabo yo de alguna manera explorar, son ideas de cómo la economía del comportamiento o esta materia de manera particular podíamos determinar o revelar los determinantes de la cooperación. Y la idea es buscar cómo esta asignatura, qué variables podrían afectar a la cooperación, cómo mejorar la cooperación en situaciones en donde el equilibrio de la cooperación es mejor, y cómo obviamente influir de manera positiva a esos equilibrios de cooperación en la economía. O para problemas en particular de toma de decisiones. ¿Cómo mejorar esa situación?
Entonces, vamos a partir por una idea general. La idea general es un juego que se llama de contribuciones voluntarias versus contribuciones que ayuden a la provisión de un bien público. ¿Sí? Estamos considerando un juego en donde tenemos que proveer un bien público, pero la pregunta, ¿cómo lo proveemos? ¿Lo proveemos con contribuciones de manera voluntaria de parte de los individuos o de alguna manera el individuo puede contribuir de manera privada, que quiere decir contratar a algún privado para que lo provea, o que se haga un fondo común y a partir del fondo común se provea el bien público? Tenemos distintas maneras de hacer la provisión del bien, solamente que la pregunta, ¿tienen los individuos incentivos a contribuir? Esa es la pregunta. Imaginemos que tenemos N individuos que deben decidir aportar a un bien público o a un bien privado. Cada dinero invertido generará A para el bien privado. Eso es una cantidad. Y cada dinero invertido generará B para la cuenta pública o para el fondo común. Así, podríamos decir lo siguiente: A es mayor que B, pero la contribución de los N individuos que generan B es mayor que A. En otras palabras, si yo contribuyo de manera individual, mi contribución individual va a tener una mayor ganancia a que si yo contribuyo ese dinero a un fondo público. ¿Sí? A es mayor que B. Pero, dado que yo estoy contribuyendo a un fondo público, el colectivo genera NB, que son N individuos, NB, y ese NB es más grande que A. Entonces el dilema es lo siguiente: el dilema del individuo es que el individuo sabe que privadamente gana más con el monto que públicamente y de manera individual, pero dado el colectivo genera una mayor retorno, una mayor ganancia para el individuo que si lo hiciera de manera privada. ¿Sí? Entonces el individuo dice, gano con el colectivo. ¿Por qué? Porque la provisión del colectivo es más grande que la provisión de manera individual. Si un individuo ahí decide entre un valor D de dinero aportar PI al bien privado y CI al bien público, la función de beneficio va a estar denotada por esta que está acá, en donde básicamente la diferencia de dinero menos lo que proveyó al bien público es PI, esto es PI, por A es la ganancia por cada unidad monetaria de PI que da al bien privado, y esto son todas las contribuciones de todos los individuos, sumado el individuo y multiplicado por, obviamente, la cantidad B que se genera de ganancia por cada unidad de contribución que generan los individuos al fondo común. Y ese es el beneficio del individuo. Bajo cualquier hipótesis de dominio completo, información completa o el equilibrio de Nash, ya sabemos cuál es, que es el equilibrio de no cooperar. ¿Y por qué el equilibrio de no cooperar es un equilibrio de Nash? Porque simplemente el individuo, dado que si CI el individuo es cero, van a haber otros individuos que van a cooperar de tal manera que es mayor la contribución del otro individuo. ¿Y yo qué voy a ganar? Si CI es cero, yo voy a ganar D por A, más lo que contribuyen los demás, porque eso lo voy a ganar igual. Entonces, yo no tengo incentivo a contribuir a algo público sabiendo que todos los demás van a contribuir a algo público, mientras que sí tengo incentivo a contribuir a algo privado. Todo lo contrario, y además con mayor refuerzo. ¿A qué me refiero con mayor refuerzo? Si todos pensamos de la misma manera, si todos pensamos como este individuo I, en donde la contribución de los demás es más grande que mi contribución individual, va a llevar a que todo al final vamos a terminar contribuyendo al fondo A. Sería contribuyendo al fondo privado y nada al fondo público. ¿Por qué? Porque la ganancia privada es mayor que la ganancia que A es mayor que B. Y dado que A es mayor que B, el dinero que yo contribuyo al fondo común me va a generar menos retorno
que el dinero que yo contribuyo al fondo privado. Considerando de que todos hiciéramos lo mismo, que ninguno contribuyese al fondo común al final del día. Entonces, bajo esta idea, bajo esta premisa de que tenemos estas características, de que tenemos opciones de contribuir a bienes públicos y contribuir a bienes privados, los individuos no tienen incentivo a contribuir a bienes públicos, sino más bien contribuir a bienes privados, y obviamente no existe la cooperación. Pero la literatura nos dice que más o menos en estos tipos de experimentos, cuando tenemos estos dilemas de contribuir a un bien público, no contribuir a un bien público, los experimentos revelan que las personas deciden aportar a un bien público entre un 40 y un 60%. Entonces la pregunta, el equilibrio de Nash nos da que la gente no debiese cooperar, pero la gente en la parte empírica, el 40 al 60% de la gente coopera. Entonces la pregunta, ¿por qué la gente coopera? ¿Cuáles son las razones y los motivos de que permite a la gente cooperar y que no piense de manera egoísta como uno tendería a pensar en las situaciones? No somos egoístas, sino que más bien somos cooperadores. ¿Por qué cuando vamos pasando y alguien está pidiendo dinero, damos, contribuimos a estos individuos, contribuimos a las cooperaciones sociales, que si bien no nos van a ayudar nunca, pero igual contribuimos a estas situaciones sociales? Bueno, la literatura habla un poco de que existen normas sociales, existen normas en donde los individuos hacen acciones por quedar bien con la sociedad. Y ese quedar bien con la sociedad es lo que los sujeta a los individuos a que cooperen de manera individual. Bueno, imagínate, yo voy caminando por la calle, se me atraviesa alguien de la Cruz Roja, ¿me podría cooperar? Lo más probable es que van a mirar para todos lados, y si hay gente mirándote, tú vas a echar algo. Eso mismo pasa con muchas cosas desde el punto de vista de la cooperación. Muchas veces miramos si es que la norma social de si alguien te está observando, si alguien te está viendo, motiva a que la gente coopere en situaciones en donde individualmente, si nadie te está mirando, tú no cooperarías. Incluso existe evidencia que países que tienen mayor nivel de ingreso son países donde más se genera cooperación, o más se genera contribución a, a labores sociales. ¿Sí? Entre mayor es el nivel de ingreso, mayor es la cooperación. Ahora, esa distinción ocurre netamente porque a mayor nivel de ingreso la gente puede distribuir más ingreso a estas causas sociales. Y obviamente en el global se genera una mayor contribución. Entonces, los países podríamos resolver muchas contribuciones sociales con mayores niveles de ingreso. Eso permitiría la mayor contribución a causas sociales y la mayor cooperación desde el punto de vista social. Entonces, eso son alguna idea, alguna hipótesis detrás de por qué la gente coopera, a pesar que los incentivos es para no cooperar de manera individual. Factores que afectan a la cooperación. Sí, primero, lo que le llama la economía, los rendimientos marginales per cápita. ¿A qué le llamamos los rendimientos marginales per cápita? A esta división, a esta fracción, B, que es la ganancia que me generaría el bien público, y A, la ganancia que me genera el bien privado. Eso afecta a tu cooperación. ¿Qué dice la literatura? Dice que es lógico pensar, y eso es lo que se ve en la literatura, de que a medida que aumenta M, ¿qué significa que aumente M? Significa que B se vuelve más grande o A se vuelve más pequeño. Es decir, la ganancia del bien público, relativamente hablando, es mejor, se va volviendo cada vez mejor. Cuando la ganancia del bien público, relativamente hablando, se vuelve cada vez mejor, cuesta menos contribuir al bien público. ¿Y qué significa cuesta menos contribuir? La gente tiene más incentivo a contribuir a un bien público. Entre, veo yo,
que el hacedor de política está haciendo buenos bienes públicos, está haciendo buen alumbrado público, veo yo que la policía es de mejor calidad, veo yo que el dinero que yo estoy contribuyendo desde el punto de vista de la política pública está siendo bien direccionado, está obteniendo buenos retornos, buenas ganancias, mi contribución, yo tengo mayor incentivo a mejorar la contribución. ¿Eso qué genera? Genera un punto muy, muy importante. Lo que se ha visto en la literatura es que países que tienen menor, lo que le llamamos nosotros, se me va esta palabra, países que el dinero se ocupa correctamente y que no se malgasta el dinero, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra en este momento, que tiene que ver con corrupción, eso. Países que tienen menor corrupción, mejor gasto del dinero público, son países en donde los individuos pagan mayor impuesto. Pero la menor corrupción no tiene que ver con que el individuo pague más impuestos, sino que más bien la menor corrupción y el mejor gasto de los recursos genera mayor incentivo a que la gente pague impuestos. En cambio, países más corruptos, la gente busca formas de no contribuir de manera de impuestos. Evaden impuestos, buscan maneras. ¿Y por qué buscan maneras? Porque ven que la contribución pública es menor. Entonces no hay ganancia de pagarle a un gobierno o pagarle a un Estado desde el punto de vista público, social, cuando ese Estado está malgastando los recursos. No tiene incentivo a la gente a contribuir a un Estado así. Entonces la corrupción, adrede o moralmente hablando, es mala, pero económicamente hablando es peor. Genera que la economía o que el hacedor de política cada vez tenga menos recursos. No solamente porque está pagando mayor corrupción, sino que más bien porque los individuos tienen menos incentivo a contribuir. Entonces, si todo lo contrario, si M es menor que 1 y cada vez es menor M, ¿qué significa? La ganancia del bien público es menor que la ganancia privada, los individuos tienen menos incentivo a contribuir y obviamente lo racional sería que no vamos a contribuir, lo racional sería tratar de evitar pagar impuestos, tratar de evitar contribuir a este tipo de bienes públicos, considerando de que el uso o la ganancia del bien público es cada vez menor en términos de la ganancia del bien privado, que es cada vez mayor. ¿Sí? Este cambio relativo afecta de manera negativa a la contribución. Estos juegos de cooperación se utilizan mucho para los juegos de carácter keynesiano. ¿Por qué? Porque es lo que dicen los keynesianos. Dicen los keynesianos que en la economía se necesita el rol potente del Estado. Pero para que haya un rol potente del Estado, el Estado debe tener recursos. El problema es que los estados se están generando mayores recursos y menores crecimientos desde el punto de vista económico. La pregunta, ¿por qué habiendo altos niveles de recursos, los niveles de crecimiento económico de los países bajan? Bueno, principalmente se debe a que el uso del recurso, y esto es, la ganancia por cada unidad invertida en el sector público es cada vez menor. Es decir, cada vez el sector público o el retorno del bien público se está volviendo más ineficiente y cada vez el retorno es menor para los ciudadanos. ¿Qué va a llevar? Va a llevar obviamente a malestares desde el punto de vista social. Y ahora, ¿cómo vemos ese malestar? Es la lectura importante. ¿Cómo vemos ese malestar? Bueno, el malestar, muchas veces vemos las consecuencias. El malestar podemos hablarlo del estallido social. Vemos la situación que pasó, el estallido social, pero la pregunta, ¿la culpa del estallido social es por exceso de sector privado o es porque el sector público está haciendo mal la pega? El Estado está haciendo mal la pega. Entonces,
Es esa la problemática. La problemática a veces la gente intenta de tomar una lectura conveniente para cada sector. Y estamos claros, va a haber un sector de la política que va a decir, no, la lectura detrás de este estallido social es una lectura de que la gente está chata de los privados, que explotan a la gente, y lo que quieren es más Estado. Pero también otra lectura puede ser la ineficiencia de parte del Estado con respecto a la ganancia que yo estoy obteniendo y a mí me pagan todos los impuestos que pago. Hay por ahí videos en donde dicen que cerca del 40% de tus ingresos tú lo pagas en impuestos. Y la contribución que estás recibiendo detrás de ese 40% es bajísima, considerando que países como Australia pagan el 50% en impuestos. Entonces estamos a 10% de diferencia con Australia, pero a pesar de ese 10% de diferencia, el bienestar desde el punto de vista de lo que me contribuye en términos de el bien público es mucho menor en calidad, mucho menor en lo que se está haciendo y obviamente uno se pregunta, ¿y dónde va ese dinero? ¿Dónde va la ganancia de la contribución? Ahí está el problema. Bueno, hay una estadística que hace el Banco Interamericano, que es una estadística de los países sudamericanos en cuanto al ranking del mal gasto público, del mal gasto público. Argentina es uno de los países que tiene el mal gasto público más alto de la región. Lleva número 1, pero Chile no está mal. Chile ha hecho crecer al Estado desde la vuelta a la democracia, ha hecho crecer el Estado de cerca de un 300%. Es decir, el gasto que el Estado genera es cerca de un 300%. Si el Estado está gastando un 300%, significa que su ingreso, en términos positivos, tiene que estar en el mismo orden, más o menos. El Estado gasta mucho dinero, creció cerca del 300% el gasto del Estado, pero el PIB, el Producto Interno Bruto chileno, desde vuelta a la democracia ha aumentado en un 100%. Entonces, tenemos un Estado que está creciendo un 300%, mientras que el ingreso per cápita de parte de los ciudadanos está creciendo en un 100%. Entonces, la pregunta, la contribución B, A versus B, ¿está creciendo? ¿Está bajando? Está bajando, cada vez baja más. Cada vez hacemos crecer más el Estado y menos recibimos como contribución de ese crecimiento del Estado. O el cambio relativo es muy pequeño. Entonces la pregunta, ahí va la lectura cada quien puede leerlo de distinta manera, todo esto, lo puede leer de distinta manera, pero es una idea que la literatura lo ha dicho. La literatura dice que hay que mejorar esta diferencia. Es la única manera de que sea sostenible la cooperación de parte de los individuos. Mejorar la fracción de contribución pública partido por contribución privada, porque si eso empeora, la gente tiene incentivo a trabajar de manera privada y no de manera pública. Ahora, cambios en los números de individuos no afectan la contribución. Esto no importa si la economía es pequeña o la economía es grande, no importa si estamos cooperando entre países como pequeñitos, ¿qué país? Como Uruguay. No importa si estamos hablando de un país pequeñito como Uruguay o un país grande como Estados Unidos. Esto es igual para todos. No importa la cooperación pequeña o la cooperación entre individuos grandes. ¿Qué es lo que necesitaría pensar alguien? Bueno, profesor, entre más gente hay en la economía, en la sumatoria, porque fíjate que la contribución es una sumatoria, es la sumatoria más grande. Entonces al final más plata se genera. No, no tiene que ver con N, no tiene que ver si son pequeños o si son grandes la economía. Tiene que ver con esto. Tiene que ver netamente con eso. Eso es lo que contribuye a que los individuos cooperen versus no cooperen. Que obviamente la ganancia de la cooperación, la ganancia de la provisión del bien público se vea compensada, se muestre esa ganancia de manera particular. Pregunta hasta acá.
Vamos con el siguiente punto. Otro punto que se ha estudiado en la literatura es lo que le llamamos nosotros el mínimo de contribuciones. ¿A qué le llamamos el mínimo de contribuciones? Uno tendería a pensar a lo que le llamamos las metas. El hacedor de política podría decir, bueno, voy a hacer una carretera siempre y cuando los ciudadanos me contribuyan con un porcentaje del costo, que sería 40%, 30%, 20%. ¿Sí? Y eso ocurre. Ocurre en la pavimentación de calles, por ejemplo. En mis tiempos, ustedes nacieron con calles pavimentadas. Bueno, yo nací en calles de barro, calles de tierra, ¿sí? Esa es mi época. Yo nací en esa idea. Bueno, cuando era la época de las calles de tierra, lo que se hacía para que el Estado pavimentara, la comunidad o el beneficiario, en este caso la población, el lugar donde viven las personas, se generaba un cofinanciamiento. Una parte la ponía el Estado y la otra parte la ponía la familia. Fíjense, la calle pavimentada es un bien público y eso ustedes no lo pueden negar. Todos pueden pasearse por la calle, no importando si está pavimentada o no está pavimentada, todos pueden. La pregunta es cómo obligamos a la gente o cómo incentivamos que la gente coopere. ¿Sí? Entonces el Estado plantea estas metas. Para proveer un bien público es necesario un mínimo de contribución, un mínimo que se debe lograr de manera general. Y dice, se piensa que la existencia de un monto mínimo para la provisión aumentará las contribuciones. Y eso es lo que se ve en la economía. Los estados, cuando quieren proveer un bien público que afecta a una comunidad, la mejor manera para poder mejorar la contribución o la cooperación de parte de la comunidad es dar metas. Decir, si yo doy una meta de este monto para la contribución, la gente al ver la meta se genera incentivos para alcanzar esa meta. Porque los individuos consideran que el aporte es más importante. ¿Por qué? Porque si bien no pueden alcanzar a aportar todo el costo de la pavimentación, sino que necesitan un costo más pequeño que lo que tienen que financiar, la gente considera, bueno, yo estoy aportando un objetivo, una meta, y mi contribución va a ser importante para alcanzar esa meta. Esa importancia para alcanzar esa meta hace que la gente tenga incentivo a la cooperación. ¿Eso qué genera? Genera de que usted, obviamente, la cooperación, dentro de la idea de la cooperación, tengamos incentivo a plantear metas y la gente trabaje mejor en términos de trabajo en equipo con metas a cumplir. Porque cumpliendo metas, la gente ve que su contribución es importante en la obtención de la meta de manera particular. Entonces, cualquier idea de que necesita un trabajo en equipo, donde necesita cooperación, plantee metas, plantee objetivos que sean de corto, mediano y largo plazo. El planteamiento de objetivos de corto, mediano y largo plazo incentiva a que la gente coopere a su objetivo. Entonces eso motiva a la cooperación. Aquí hay un paper muy interesante de Isaac Schmidt y Walker. Demuestran que la contribución media aumenta mientras mayor es ese mínimo. Mientras más exigente la meta, la contribución media mejora. ¿Qué significa esto? La gente más coopera. Mientras mejor es la meta, más grande es la meta, más atractiva es la meta. Pero aumenta el número de veces que dicho mínimo no se alcanza. Entonces, aquí hay un trade-off de alguna manera. Metas más exigentes contribuyen a la cooperación, pero metas más exigentes contribuyen a que la gente no alcance la meta, y al no alcanzar la meta, la gente en el largo plazo tiene menos incentivo a cooperar. Es como, si eres muy ambicioso con la meta, en el corto plazo va a generar cooperación, pero en el largo plazo, la gente, dado que no alcanzamos la meta, la gente tiene menos incentivo a cooperar. Porque no se va a alcanzar esa meta, o la gente piensa que no se va a alcanzar la meta, y dado que no se va a alcanzar la meta, o que se piensa que no se va a alcanzar la meta, la gente decide no cooperar porque no ayuda o no contribuye a nada, porque nada se alcanza.
Entonces hay que tener cierto cuidado. Mejora la contribución, generar metas, pero que esas metas no sean tan ambiciosas, sino que sean metas realistas en donde se alcancen. ¿Para qué? Para que eso mejore la contribución futura. Y quizá en el futuro vamos poniéndonos metas más exigentes, pero el individuo previamente se dio cuenta si alcanzamos la meta anterior. Y ahora, si bien es más exigente la meta, podemos alcanzarla. Hay incentivo a hacerlo porque ellos ven que están siendo importante la contribución a esas metas de manera particular. Pregunta, hasta acá. ¿Qué es la evidencia? Profe, Diga. un ejemplo de eso podría ser como la Teletón, por ejemplo, que igual vais fijando una meta y la gente como que se ve incentivada a cooperar. Y yo pienso igual que quizás como siempre se logra la meta, quizás donde están viendo que no se va a lograr, las empresas como que le inyectan dinero a la meta, o sea, a la cooperación, para poder alcanzar la meta quizás todos los años. Sí, tiene que ver con teoría de juego, tiene que ver con que si la gente ve que nunca alcanzamos la meta, si la gente ve que piensa que esto es derrota o triunfo. La pregunta, ¿cómo motivas a la gente? Con los triunfos, no con las derrotas. Entonces, si vemos un final de año en donde la Teletón no dio la meta, el próximo año tú ves que tienen menos incentivo a contribuir. ¿Por qué? Porque no está alcanzando la meta. No está Ya. alcanzando la meta. Y no es que te eche la culpa a ti, sino que más bien tú dices, bueno, los demás tampoco, al nadie parece que estoy cooperando yo nomás. Claro. Parece que estoy cooperando yo nomás. Me esforcé el año pasado y al final no ganamos, no alcanzamos la meta. Chuta, parece que yo soy el único que está esforzándome. El próximo año no me esfuerzo. Imagínate, todos pensaran de la misma manera. Pero el caso contrario, tú te esfuerzas y te das cuenta que alcanzaste la meta. La pregunta el próximo año, yo no soy el único que me estoy esforzando. Parece que todos nos estamos esforzando. Estamos todos alcanzando la meta. El próximo año volvemos a lo mismo. Y como que su cooperación valió la pena al final. Claro, valió la pena la cooperación, valió totalmente la pena la cooperación. Y eso es lo que pasa en los experimentos que se han visto sobre cooperación, que es bueno plantear metas, es positivo. ¿Por qué? Porque uno ve algo alcanzable, ve una meta Mm, alcanzable. Y esa meta alcanzable, cuando se alcanza, genera mayor cooperación profesional. Y fíjate que la Teletón sube todos los años la cooperación. Y la pregunta es, ¿la población chilena crece? El crecimiento de la meta de la Teletón va al ritmo del crecimiento de la población, porque uno tendería a pensar, bueno, las metas de la Teletón crecen porque la población crece, entonces hay más gente que debiese contribuir a esto. Si tú ves la correlación entre crecimiento de la meta en cuanto a porcentaje versus crecimiento de la población en cuanto a porcentaje, te das cuenta que el crecimiento de la meta es drásticamente mayor al crecimiento de la población. Pero ¿por qué la Teletón genera eso? Porque la gente tiene mayor incentivo a cooperar el próximo año, dado que se logró la meta el año pasado. Y esto es así. Entonces son variables que afectan a la cooperación, el generar meta. Y la Teletón un buen ejemplo, muy buen ejemplo para este lado. ¿Sí? Muy buen ejemplo. ya, profe, gracias. No, gracias a ti por el comentario. Me parece que este es el último punto, y con esto terminamos ya la materia del semestre, porque ya pasé la hora, yo sabía que no iba a alcanzar porque hay mucho que hablar sobre la cooperación. Y es la comunicación. La pregunta, ¿la comunicación permite la cooperación? Aquí estamos en juego en donde la gente es coordinación, es una mezcla entre coordinación para la cooperación. Obviamente, si todos nos ponemos de acuerdo y decimos, oye, tú vas a ayudar, sí voy a ayudar, tú vas a ayudar, sí vas a ayudar, tú vas a ayudar, sí vas a ayudar, y yo veo que todo el mundo va a ayudar y yo voy y ayudo también, y todos cooperamos y ayudamos. Pero en la práctica no somos capaces de ver la cooperación de los demás.
En la práctica puedo saber mi cooperación y quizás por ahí alguien, pero en términos generales yo no puedo saber si todos están cooperando por esto. No tengo la campaña de comunicación de saber que todos están cooperando detrás de algo. No tengo la capacidad. Entonces, frente a esto hay la pregunta, ¿la comunicación, mejorar la comunicación, afecta a la cooperación? Esa es la pregunta detrás de todo esto. Bueno, aquí tenemos un juego típico, jugador 2, jugador 1. El equilibrio es no cooperar. Este es el equilibrio de Nash, ustedes lo pueden hacer en casa. Este equilibrio es no cooperar, el equilibrio de Nash, pero sabemos que cooperar tiene un mejor valor. Ganamos más cooperando. Ganamos 15-15. Pero al final, mis decisiones individuales, dado que yo no conozco qué es lo que va a hacer el otro, no sé yo, porque este juego es simultáneo, no sé lo que va a hacer el otro, me lleva a que yo no coopere y que el otro tampoco coopere. Y un equilibrio sumamente más bajo desde el punto de vista económico. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos incentivar a la cooperación? Bueno, la comunicación, experimentos han observado que el hecho de que haya comunicación previa aumenta la posibilidad de comunicación, a pesar de que esa comunicación sea vinculante o no vinculante. ¿Qué significa esto? De que de verdad sirva para algo la comunicación. ¿Por qué? Porque imagínate, yo le mando un texto a alguien y le digo, oye, lo que pasa comúnmente en su trabajo. Te juntáis con alguien y decís, oye, hagamos el trabajo juntos, sí, hagámoslo juntos. Tú no lo conoces a él, ¿ah? Tú no sabes ninguna información previa. Y dice, yo te voy a ayudar, sí, tú también me vas a ayudar, genial. Al final del día, uno de los dos quizá se haga el vivo y no ayude en nada. Entonces la comunicación, el decir, oye, voy a cooperar, no significa de que de verdad ocurra. Estos experimentos muestran de que a pesar de que al mandar un mensaje de texto, una comunicación diciendo voy a cooperar, sin importar si es que lo hace o no lo hace, eso genera de por sí una cooperación, no solamente de parte del que recibe el mensaje, sino que también de aquel que emite el mensaje. Es como una norma social. ¿Y cuál es la norma social? No nos gusta mentir o no nos gusta quedar de mentiroso. Entonces, si comunicamos con gestos, textos, lo que sea, que vamos a ser cooperativos, la norma social nos dice que vamos a cooperar. Por eso uno le dice, ya, pero comprométete. ¿Vas a ayudar? Sí, me comprometo. Y ese compromiso, a pesar de que perfectamente esa persona te puede joder, perfectamente, a pesar de que perfectamente te puede joder, en las personas, por no quedar como mentiroso, genera un incentivo a la cooperación. Obviamente hay situaciones, digamos, excluyentes en donde hay gente que te dice, sí, voy a cooperar y te miente igual. Eso, hay situaciones de esa índole, pero en general aumenta la cooperación si es que la gente comunica que va a cooperar de alguna manera. Funciona. Ahora, ¿por qué funciona? Porque a la gente no le gusta quedar de mentiroso, porque hay una sanción moral detrás del hombre mentiroso. Y en el largo plazo voy a quedar como mentiroso y al final nadie me va a creer por mentiroso. Entonces hay una sanción moral, social, detrás de comunicar algo y no hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? En los primeros cursos de su carrera, se dieron cuenta de inmediato con quienes harían trabajo, con quienes no harían trabajo. Y ya en tercero y cuarto año, el tipo ya se casó, ya murió. El tipo ya terminó haciendo trabajo solo. Porque nadie los va a considerar a un tipo que no trabaja, que no coopera. Que a pesar que dice que va a cooperar, no coopera. O incluso, todos los no cooperadores se juntan, terminan juntándose y terminan haciendo trabajo entre los no cooperadores. Y al final, entre los no cooperadores, dado que yo no coopero, el otro sé que no va a cooperar, el otro sé que no va a cooperar, al final terminan todos cooperando, porque si no, no se van a sacar un uno.
Entonces al final dice, bueno, vamos a tener que poner, aquí con nadie voy a poder hacer freerider, porque no hay nadie cooperador per se. Todos son bios, todos tienen incentivo a no cooperar, todos son reyes de la no cooperación y de la mentira. Entonces al final del día, todos van a tener incentivo a querer cooperar en el trabajo, a pesar de que todos no sean muy buenos para la cooperación, porque saben que los otros tampoco cooperan. Luego, efecto de las sanciones. Aquí hay dos tipos de sanciones materiales versus no materiales. Llamamos sanciones materiales a las sanciones que afectan a la riqueza del individuo y obviamente de manera directa al bienestar. Y sanciones no materiales son aquellas sanciones que no afectan a la riqueza, pero sí afectan al bienestar. Y usted le pregunta, ¿qué sanción puede afectar a alguien? Bueno, sanciones de carácter moral o que alguien te mire feo. ¿Sí? El hecho de que te miren feo ya genera un efecto en tu bienestar. A nadie le gusta que lo miren feo. El hecho de que te traten verbalmente de una manera ya afecta a tu bienestar. Entonces no afectan a tu riqueza, pero sí afectan a tu bienestar. Eso es lo no material. ¿Qué es lo que dice la literatura? Las sanciones materiales afectan drásticamente a la cooperación. Entonces, si hacemos sanciones, bueno, lo más probable es que la gente coopere. Por eso las coevaluaciones son muy buenas, siempre y cuando son realizadas correctamente. Las coevaluaciones en los trabajos grupales son muy buenos, porque ahí tú tienes para sancionar materialmente a los individuos. Le pones una mala nota, el tipo que se la dio de freerider. ¿Qué genera eso? Genera que el individuo para el próximo trabajo no se la dé de freerider, porque todos lo van a castigar de manera material. ¿Sí? Entonces, utilicen conscientemente las coevaluaciones, porque las coevaluaciones permiten eso. Lo mejor para las coevaluaciones o para las sanciones no materiales, que los grupos de trabajo no tengan características de amistad, sino grupos de trabajo. Porque comúnmente la amistad afecta a las sanciones no materiales. ¿Qué significa esto? Termináis no dándole la nota que se merece al individuo freerider porque es tu amigo. Entonces ahí tenía una problemática. Luego, y esto en el corto como en el largo plazo, siempre la sanción no material, perdón, la sanción material afecta a la cooperación y mejora la cooperación. Siempre. Y luego tenemos las sanciones no materiales, que es que te miren feo, una carita triste, una carita alegre, etcétera, etcétera, etcétera. O que te insulten o que te digan algo de alguna manera. Bueno, ¿qué es lo que hay en la literatura? En la literatura dice que las sanciones no materiales afectan a la cooperación, pero en el corto plazo. En el largo plazo ya no afectan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente se acostumbra a ese tipo de sanciones. Imaginemos, yo no tengo bebé, no tengo hijos, espero tener en un futuro muy cercano. Imaginemos yo tuviera a mi hijo y de repente le hace algo que no es cooperador, lo miro feo y de primera él va a decir, chuta, mi papá se enojó, ya voy a ayudar, voy a cooperar. Si yo lo sigo mirando feo, si lo sigo mirando feo, si lo sigo mirando feo, el tipo se acostumbrará a mi cara fea. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero al entrar a una ciudad, siempre había una carita que te ponía el exceso de velocidad con el que estáis entrando a la ciudad. Carita feliz si estáis entrando a una velocidad correcta, carita infeliz si estáis entrando a una velocidad mala. O te mostraba a la velocidad que te estáis entrando. Bueno, a mí me pasaba que las primeras veces cuando instalaron eso, yo frenaba de una. Me pusieron carita triste, yo frenaba de una. Y decía, parece que hay una sanción moral ahí, no me gusta que me pongan esa cara fea, o veía la velocidad alta con la que estaba entrando y frenaba de inmediato. Es una sanción directa. Pero después, con el paso del tiempo, me percaté que ya no pesqué más esa cara. Como que ya era
me pusieron cara triste. Seguía yo en mi velocidad normal. Eso pasa. Empíricamente hablando, me ha pasado a mí situaciones en donde las sanciones que no son materiales son buenas en el corto plazo, pero en el largo plazo no afectan. En el largo plazo da lo mismo esa sanción no material. Pero la sanción material, tanto en el corto como en el largo plazo, afecta a, obviamente, la cooperación y obviamente incentiva la